Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a Educagicast, un nuevo podcast de Educagica. En esta ocasión, hoy tenemos un podcast de conocimiento del medio, de un tema apasionante, de un tema de historia, que es España en la Edad Media. Y para tratar este podcast de historia, tratar este podcast de cono, tenemos a 4 expertos, 2 expertos de quinto A, que son Noa y Guille, y 2 expertos de quinto B, que son María e Iván. Y con estos 4 expertos vamos a empezar. Este es el principio del tema. Vamos a avanzar un poquito porque de momento lo que tenemos es un pequeño índice, ¿vale? Hemos puesto ahí índice en inglés para repasar algunas palabras que nos vienen muy bien. Y estos son los 3 grandes bloques que vamos a trabajar en el podcast de hoy. Bloque número 1, Visigoth Kingdom, el reino de los visigodos. Bloque número 2, Al-Ándalus, la conquista del Andalus por parte de los musulmanes. Y el bloque número 3, de Christian Kingdoms, que es la reconquista y la conquista de las tierras musulmanas por parte de los cristianos. Ahí abajo tenemos una pequeña línea temporal que más o menos resume de forma muy gráfica todo lo que vamos a trabajar en este podcast. Desde la caída del Imperio Romano, todo lo demás que está en la Edad Media, vemos el Imperio Visigodo, luego vemos al Andalus y luego vemos los reinos cristianos. Y ahí tenemos las fechas más importantes y más significativas de las que vamos a tratar en este podcast. ¿Qué os parece, chicos? ¿Empezamos? Sí. Venga, vamos allá. Vamos con el punto 1. El reino de los visigodos. Bueno, el reino de los visigodos, y de hecho la Edad Media en sí también empieza cuando ocurre un acontecimiento histórico súper importante, no solo en España, sino en toda Europa. ¿Cuál fue ese acontecimiento histórico importante, María? La caída del Imperio Romano. La caída del Imperio Romano. Ahí vemos el Coliseo de Roma, un monumento impresionante, ¿vale? Que está ya un poco deteriorado, pero que en su época fue muy esplendoroso. Y los romanos, evidentemente, no podían mantener el imperio que tenían porque era súper grande, era súper costoso y al final terminó cayendo. Pues cuando cayó el Imperio Romano en España, esa fecha, el 470 después de Cristo, es cuando realmente se inicia la Edad Media con la llegada de los visigodos, que era un pueblo que venía del centro de Europa. Ahí vemos esa segunda foto, que es una iglesia, una construcción visigoda, con muros muy gordos, con ventanas muy pequeñitas, que es como construían los visigodos. Es de las poquitas que quedan, en una ciudad, por cierto, una ciudad que para los visigodos fue súper importante. Esa ciudad, Guillermo, ¿qué ciudad era? Toledo era la capital del Imperio Visigodo. Cuando los visigodos llegaron y conquistaron España, se asentaron en toda la península, pero centraron la capital en la ciudad de Toledo, que era súper importante. De hecho, esa foto de esa iglesia que está ahí es de Toledo también. Vale. Bueno, vamos a ir viendo más cositas de los visigodos. Mira, los visigodos, en primer lugar, bueno, ahí tenemos varias imágenes que son muy significativas. Ellos vivían, en pequeños asentamientos, como vemos ahí, que no son especialmente grandes, ¿no, Iván? No, porque los romanos sí construían grandes ciudades, pero los visigodos, ¿dónde vivían? ¿En ciudades grandes o en pequeñas, Iván? En pequeñas. Pequeñas. Y luego había una característica súper importante de las ciudades visigodas, que la tenían todas, que era que alrededor tenían murallas. Una murallita. No era especialmente alta, pero sí es verdad que todos los asentamientos visigodos tenían una pequeña muralla que protegían un poquito la zona donde vivían. Otra característica muy importante de los visigodos, Noa, es que eran muy habilidosos con esto. ¿Qué es esto? Con el hierro. Con el hierro, con las piedras preciosas, con los metales. Eran muy buenos metalúrgicos, hacían muchas cosas y sobre todo hacían muchas joyas. Ellos hacían coronas, cruces, porque eran cristianos. Hay que recordar que los visigodos eran cristianos y se adornaban con muchas joyas, muchos metales preciosos. Esa cruz que está ahí, Noa, ¿tú de qué dirías que es? Del pueblo cristiano. Sí, pero ¿de qué material está hecha? De piedras preciosas y de oro.
¿vale? Es una joya muy valiosa porque además que es muy antigua, pero es que tienen unos materiales muy muy buenos. Pues todas esas cosas podemos decir de los visigodos. Nos queda por analizar ese grabado que está ahí, ese dibujo que está ahí, que es muy representativo, porque ya también nos sirve para decir un poquito qué fue lo que pasó con los visigodos. Los visigodos entre ellos no se llevaban muy bien, si lo recordáis lo que hablamos en la clase. De hecho, entre ellos se pelearon un poco y uno de ellos, enfadado, se bajó al norte de África y habló con unos soldados, que son estos que aparecen por aquí. ¿Quiénes son esos soldados, Guillermo? ¿Te acuerdas tú? Sí, los musulmanes. Los musulmanes. Hicieron una especie de pacto y dijeron, oye, musulmanes, si nos ayudáis a reconquistar el reino visigodo de España, de la península, pues compartimos el territorio. Entonces los musulmanes vieron una oportunidad muy buena de ayudar a los visigodos, pero también de quedarse un poquito con su territorio. Y así lo que pasó fue que en el 711 después de Cristo se produjo una batalla en la provincia de Cádiz, que era la batalla de María, Guadalete. la batalla de Guadalete, donde los musulmanes derrotaron a los visigodos. Pero no solo eso, sino que además que se quedaron con todo el territorio. Y esa batalla dio comienzo al segundo bloque del podcast de hoy, que es el bloque de Al-Ándalus. Bueno, ¿qué pasó con Al-Ándalus? Al-Ándalus, mira, ese mapa que está ahí, ese mapa que tenemos ahí es muy representativo. ¿Vale, Iván? Ese mapa que está ahí es súper importante, porque Al-Ándalus ocupaba prácticamente toda la península ibérica. Pero había una parte que no llegaron a ocupar. ¿Verdad, Iván? ¿Cuál es la parte que no llegaron a ocupar los musulmanes? La de los Astures. La parte de Astures, la parte que está pues al norte de España, todo lo que es los Pirineos, lo que a día de hoy es Euskadi, Asturias, Cantabria, pues esa zona los musulmanes no llegaron porque los asturianos se vendieron muy bien. Vamos a hablar de ellos después, un poquito más tarde. Pero todo lo demás, fijaros, todo lo que está en color rojo en ese mapa era musulmán, ¿vale? Entonces no. Al-Ándalus era parte de un califato súper grande, que ocupaba muchas partes de África, muchas partes de Asia. ¿Tú recuerdas qué ciudad era la capital de ese gran califato? Córdoba. Pero ese era el califato de Al-Ándalus. Yo me refiero al otro grande, al grandote. En un primer lugar, en un primer momento, el califato de los musulmanes, el que se instaló en Al-Ándalus, era muy grande. Y había una ciudad que controlaba todo eso, que estaba bastante lejos de la península. ¿Tú te acuerdas de esa ciudad, María? ¿Toledo? No. ¿Quién se acuerda? ¿No? ¿No? Es una ciudad que está muy lejos. Es una ciudad que empieza por D, se llama Damasco. Estaba en la actual Siria, ¿vale? Estaba muy lejos. Era un califato súper grande, súper grande. Y cuando los musulmanes llegaron al Ándalus, aquí a la península, pues dependían de Damasco. Pero luego hubo una persona que se llamaba Abderramán III, que se instaló en una ciudad de España súper importante en aquella época. ¿Qué ciudad era esa, Iván? ¿Tú te acuerdas? Córdoba. Y dijo, oye, que ya no vamos a depender más de Damasco, entonces vamos a hacer el califato, el que decía Noah antes. Vamos a formar el califato de Córdoba. Y en el 929 después de Cristo dijo, ala, pues ya no dependemos de Damasco y ahora vamos a apañarnos nosotros solos. Y formaron Al-Ándalus, el califato de Córdoba, que era todo ese territorio súper grande, ¿vale? Y ese señor fue Abderramán III. Ese grabado que vemos ahí es de la mezquita de Córdoba. Estamos rezando en la mezquita de Córdoba. Fijaros lo bonita que era, bueno, todavía es, porque es un monumento muy bonito, pero en ese grabado se ve especialmente bonita. Tendría que haber sido un monumento realmente impresionante en la época. Bueno, vamos a ver más cositas del Al-Ándalus. Ahí tenemos una línea temporal que nos resume de forma muy gráfica cuáles son las 4 etapas grandes del periodo del Al-Ándalus en la península ibérica. La primera ya lo hemos dicho, el emirato, todo lo que está en gris, ¿vale? El emirato que dependía de Damasco. La etapa roja es el califato de Córdoba, que es donde hemos estado ahora. Bueno, ahí nos hemos quedado. Ahora vamos a analizar los 2 puntos siguientes, que también son muy importantes. Cuando Al-Ándalus estaba ya dependiente de Córdoba, del califato de Córdoba, empezó a haber ciertos problemas con los musulmanes que estaban en distintas zonas. Y eso dio lugar a que el califato se rompiera en pequeños reinos muy pequeñitos, que esos reinos, ¿cómo se llamaban, Guillermo? Reinos de Taifa. Los reinos de Taifa. Si nos fijamos un poquito en ese mapa, ahí tenemos un montón de reinos que eran todos independientes. Y lo más importante de todo, y lo peor para ellos, que estaban peleándose unos con otros. Entonces, esa pelea que tenían unos con otros de los distintos reinos de Taifa
hizo que los musulmanes perdieran fuerza. Y entonces, si nos fijamos un poquito en la parte de arriba del mapa, esa parte que está coloreada de color naranja, los astures, los cristianos que estaban en el norte de España, que no habían sido conquistados por los musulmanes, empezaron a darse cuenta de eso y empezaron a reconquistar sus territorios. Poco a poco los musulmanes perdían tierra y los iban ganando los cristianos. Por eso ese mapa es muy diferente al que teníamos en la diapositiva anterior, sino que este mapa ya, la parte naranja es un poquito más grande y la parte azul se está quedando cada vez más pequeñita. Entonces, ¿qué pasó? Que mientras que los musulmanes se peleaban con ellos, con el reino de Taifas, empezaron los cristianos la etapa de... ¿Cómo se llama esa etapa en la que los cristianos bajaron hacia el sur? ¿Cómo se llama, no? ¿Tú te acuerdas? La Reconquista. La reconquista. Y en esa diapositiva vemos dos fotos súper importantes. Vemos en primer lugar la ciudad de Granada, ¿verdad? Muy familiar para nosotros, hay que decirle a todo el mundo que nos escucha y que nos ve que nosotros estamos en Granada, ¿vale? Y que hace una semana y media estuvimos en la Alhambra, ¿verdad, chicos? Sí. Fue una visita absolutamente maravillosa. Pues fijaros lo cerquita que nos queda a nosotros esto. Nosotros estuvimos aquí, estamos aquí en Granada, y la Granada fue una ciudad súper importante para la Reconquista, porque fue la última ciudad musulmana que quedó en pie tras el asedio de los cristianos. Y en esta otra foto, pues vemos, hay una recreación de los reyes católicos, de Isabel y de Fernando, cuando entraron en la Alhambra. En la línea temporal tenemos puestas fechas importantes también, ¿vale? Tenemos puestas fechas importantes, por ejemplo, el 1492, que es la última fecha que tenemos puesta ahí en la línea temporal, fue la fecha en la que... ¿Qué pasó en esa fecha? ¿Qué pasó en esa fecha, Guillermo? ¿Tú te acuerdas? ¿Por qué es tan importante 1492 y Granada y los reyes católicos? Porque los cristianos consiguieron conquistar Granada a los musulmanes. Exacto. Eso fue, ¿vale? Por eso es tan importante. Pues fijaros todo lo que pasó. Ahí tenemos esas 4 etapas del reino musulmán en la península, muy definidas en sus 4 etapas, ¿vale? Primera etapa, Emirato dependiente de Damasco. Segunda etapa, Emirato de Califato de Córdoba. Tercera etapa, Reino de Taifas, ahí empezaron los problemas para ellos. Y la cuarta etapa, que es la reconquista por parte de los cristianos de todos sus territorios. Bueno, vamos a ir viendo más cositas. Al margen de todo esto, de todo lo que pasó, la cultura musulmana en la península ibérica fue súper importante, ¿vale? Una de las cosas que más nos llama la atención es que las ciudades todas más o menos tenían la misma estructura y cada ciudad importante tenía más o menos los mismos elementos. Aquí tenemos algunas de las cosas importantes que había en una ciudad musulmana, por ejemplo, en la ciudad nuestra, la ciudad de Granada. Si vamos analizando una a una, podemos encontrarnos que en todas las ciudades musulmanas, por ejemplo, había una parte alta que se llamaba Alcázaba. La Alcazaba, que es donde estaban los militares y donde estaba la gente que realmente mandaba en la ciudad. Era una parte muy fortificada, muy protegida, y ahí estaba la gente más importante de la ciudad. Muy cerca de la Alcazaba estaba la zona donde los musulmanes rezaban, porque rezaban, bueno, a día de hoy también, 5 veces al día. María, ¿cómo se llama la zona donde rezaban los musulmanes? La mezquita. La mezquita con su minarete, ¿verdad? Esa torre que estaba en una esquina, donde el mulán llamaba a la oración y pues los musulmanes rezaban, ¿vale? La mezquita. Bien, luego tenemos 2 cosas que estaban muy relacionadas. En primer lugar, había una zona donde la gente hacía negocio, hacía comercio, que esa zona se llamaba, Iván, ¿cómo se llamaba? Se llamaba el Zoco. El Zoco, que es lo que a día de hoy llamamos un mercado, igual, ¿vale? Como un mercado, pues en el antiguo Al-Ándalus esa zona se llamaba Zoco. Y muy relacionado con el Zoco había una zona donde se guardaba, una especie de almacén, donde se guardaba todo lo que se comerciaba en el Zoco. Ese almacén grande se llamaba, ¿cómo se llamaba, Guillermo? Alhóndiga. La alhóndiga, que como vemos ahí en ese dibujo es pues un edificio bastante grande que servía básicamente para guardar las cosas que se comerciaban en el Zoco, ¿vale? Luego, otra cosa importante, a los musulmanes les encantaba estar limpios, ¿vale? Les encantaba oler bien, entonces siempre tenían, muy cerca de la zona del Zoco, ¿qué tenían, no? Los baños públicos. Los baños públicos, donde dependiendo de la zona dependiendo de la parte del día en que estuvieran, pues entraban hombres o mujeres y allí se lavaban. También era un punto de encuentro social y era también súper importante, ¿vale? Al margen de esto, ¿qué más tenemos? Pues si nos fijamos bien, la ciudad
está rodeada por un elemento de defensa muy importante, Iván, que lo tenían prácticamente todas las ciudades importantes de la antigua Al-Ándalus, que era que... La Medina. No, lo que está alrededor de la ciudad, que protegía la ciudad, ¿cómo se llama? Ah, la muralla. Una muralla que tenía varias puertas, varias zonas de entrada y de salida, claro, y eso protegía las grandes ciudades, ¿vale? Luego, la Medina que ha dicho Iván antes. La Medina es básicamente el resto de la ciudad. Vemos que la ciudad, por ejemplo, esa ciudad que tenemos ahí es súper importante. Bueno, pues la Medina realmente es la ciudad en sí, todo lo que está dentro de la muralla, ¿vale? Cuando hablamos de Medina hablamos de todo lo que está dentro. Pero también había una parte que estaba fuera de la muralla, donde vivía la gente que era un poquito, pues, que tenía menos dinero, que tenía menos privilegios, los esclavos, toda esa gente, y vivían en esta parte fuera de la muralla que se llamaba, ¿cómo, María? Los arrabales. Los arrabales. Fijaros que por no tener, los pobres no tenían ni protección, porque estaban fuera de la muralla. Entonces, si venía cualquier persona o cualquier ejército a conquistar los territorios, pues los primeros que caían eran los de los arrabales, porque no tenían la muralla. Entonces los arrabales eran la zona donde la gente menos favorecida vivía, ¿vale? Bueno, pues esto es una recreación de una ciudad musulmana. Ya os digo que la mayoría eran casi iguales que esta, ¿vale? Así que más o menos nos podemos hacer una idea. Muy bien. Pues como ya hemos visto lo que pasó con los musulmanes con la reconquista, ahora vamos a ver qué pasa con los reinos cristianos, ¿vale? Tenemos también una serie de fechas súper importantes para entender un poquito cómo fue la reconquista, que a partir de ahora vamos a llamar reconquista pues a ese periodo de tiempo en el que los cristianos fueron ganándole terreno a los musulmanes en la península ibérica. Primera fecha importante, Guillermo, primera fecha importante, una batalla. ¿Qué batalla es? La batalla de Covadonga. La batalla de Covadonga en el norte de España, en Asturias, con una persona al frente del ejército cristiano, súper importante, súper emblemático. Yo no sé si recordáis cómo se llamaba este señor que está aquí, que mantiene la cruz en la mano. ¿Cómo se llama el capitán, el general de los ejércitos astures? ¿Alguien se acuerda? De los Artures. Sí. Don Pelayo. Don Pelayo, muy bien, Iván. Don Pelayo fue el general de los ejércitos astures. Fue la primera derrota que tuvieron los musulmanes en la península. Y fijaros que fue solo 11 años después de haber llegado aquí. Pero esa derrota que tuvieron impidió que entraran en el norte y además hizo que los astures pues se mantuvieran ahí y esperando el momento para poder reconquistar los territorios que habían perdido, ¿vale? Que poco a poco lo fueron haciendo, porque si nos fijamos en el mapa que está a la derecha, toda la parte que es verde es musulmana y toda la parte que es amarilla es cristiana. Y fijaros cómo fue cambiando a lo largo del tiempo y cómo realmente los musulmanes perdieron muy rápido sus territorios. De mano de los cristianos, claro, que fueron desplazándose del norte hacia el sur. Otra fecha importante, que es la que está justo en el centro de esta diapositiva, ¿no? Otra batalla súper importante, ¿qué batalla fue? La batalla de las Navas de Tolosa. En el 1212. En esa batalla, que ya fue mucho más al sur, no es tan al norte como Covadonga, pues en esa batalla también los musulmanes sufrieron un golpe muy duro, ¿vale? Y los cristianos básicamente empezaron su golpe final al imperio de Al-Ándalus, ¿vale? En ese momento, si nos fijamos en el último cuadrante del mapa que está a la derecha, vemos que la parte verde ya es súper pequeñita. Bueno, pues eso fue lo que quedó básicamente en la última etapa de la reconquista, que es el reino de Granada, que fue el último que cayó. Todo lo demás era cristiano. Entonces la batalla de Navas de Tolosa fue muy mala para los musulmanes. Por cierto, esa imagen que está ahí, se dice que la batalla de Navas de Tolosa los cristianos la tenían prácticamente perdida, que iban muy mal en la batalla, pero que los reyes cristianos se unieron y se pusieron al frente del ejército y que eso le dio mucho ánimo a los soldados cristianos y que por eso ganaron. Eso fue lo que se dice. Yo no sé si sería verdad o no, pero por lo visto dice que fue así. Y esa imagen representa el momento en el que los reyes cristianos tomaron el mando de la batalla. Bueno, cosas interesantes también de los reinos cristianos. Vamos a ir viendo. Por ejemplo, tenemos la estructura de la sociedad de los cristianos en aquella época. Teníamos, por supuesto, súper importante, ¿no? Súper importante arriba de esa pirámide social, que ¿a quién tenemos? Al rey. Al rey, súper importante, ¿vale? Luego un escalón un poquito más para abajo tenemos a gente que también era importante, no tanto como el rey, pero también eran importantes, ¿vale? Iván, por ejemplo, teníamos a gente que eran Los nobles. los nobles, que eran
pues la gente de alta sociedad, que en cierto modo pues también un poco trabajaban para el rey, porque muchas veces ayudaban al rey a controlar sus territorios, a cobrar sus impuestos, etcétera, ¿vale? Luego, en una época de tanta guerra, evidentemente teníamos que tener en la parte alta ¿a quién, María? A los caballeros. Los caballeros, la gente que mandaba en el ejército. Súper importante, porque como había tanta guerra, los ejércitos eran súper importantes, ¿vale? Y luego, Guillermo, junto a toda esta gente, teníamos también a la gente de Alto clero. la gente de la iglesia. La gente de la iglesia, que en la época de la Edad Media también tenían mucha relevancia y mucha importancia. Y luego, en la base de la pirámide, pues teníamos a la gente un poquito más modesta, un poquito más humilde, ¿vale? Que en aquella época, básicamente, pues teníamos a la gente que trabajaba en el campo con los animales y los cultivos, que eran Noah, Los campesinos. los campesinos, y por otro lado teníamos también a la gente de la iglesia, pero la gente de la iglesia que tenía un poquito menos de poder, que eran ¿quién, Iván? Del bajo clero. El bajo clero, que era la gente que pertenecía a la iglesia, pero que ya no tenía tanta relevancia, no tenía tanta importancia, ¿vale? Bien, pues a la derecha tenemos una imagen también muy significativa. Tenemos los dos estilos arquitectónicos que fueron principalmente importantes en la Edad Media. Y eran dos estilos arquitectónicos muy diferentes. Además, esta imagen nos viene genial porque nos permite comparar uno con otro y ahí podemos ver realmente las grandes diferencias que hay. Uno de ellos, el más antiguo, se llama, ¿no? Románico. El románico, que era básicamente heredado de los visigodos. Y de lo que se caracterizaba era que tenían muros de piedra muy anchos, ventanas muy pequeñitas, no eran edificios muy altos, sino eran más bien anchotes, con lo cual, si lo comparamos con el siguiente estilo estrella de la Edad Media, que era, Guillermo, El gótico. el gótico, tenemos unas grandes diferencias, porque los edificios góticos, Iván, eran bajos o eran muy altos. Eran altos. Eran bastante altos, por lo menos bastante más que los románicos, ¿vale? Y otra diferencia grande que tenían el edificio gótico con respecto al románico, María, es que, por ejemplo, las ventanas eran más grandes o más pequeñas que las del románico. En diferencia sí que eran muchísimo más grandes. Más grandes, y además tenían unos cristales de colores. Yo no sé si te acuerdas cómo se llaman. ¿Te acuerdas cómo se llama? ¿Alguien se acuerda? Las vidriadas, ¿no? La vidriera, muy bien, ¿no? Las vidrieras, que eran cristales de colores que permitían pasar la luz y que luego dentro pues había una luz muy bonita con muchos colores, ¿vale? Luego también era muy alargada, las catedrales góticas eran muy alargadas hacia arriba, acababan todas en punta. Estéticamente son muy bonitas. Si vemos una románica y una gótica, seguramente la gótica nos guste más porque es más llamativa que la románica, que era un poquito menos llamativa. También son bonitas, pero llaman menos la atención, ¿vale? Pues al principio de la Edad Media había muchos románicos y luego ya de la mitad hacia el final hubo mucho gótico. Y arriba del todo, arriba de esa imagen donde vemos las dos iglesias, vemos otra imagen muy significativa que nos sirve para decir que en ese momento que refleja esa imagen, se acabó la Edad Media. ¿Qué es lo que representa esa imagen que está ahí? ¿Alguien lo sabe? A ver, vemos a un marino español, bueno, no era español, era italiano, muy importante, Cristóbal que fue Colón. contratado por los Reyes Católicos. María, ¿quién es? Cristóbal Colón ¿Y dónde llegó Cristóbal Colón? a América. A América. Se supone o se entiende que el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón supone el final de la Edad Media y empieza una nueva época histórica que se llama Edad Moderna, que eso ya lo veremos un poquito más adelante. Y creo que con esto hemos terminado, chicos. Bueno, es un recorrido súper largo porque la Edad Media fue súper larga, fueron casi 10 siglos y lo hemos hecho muy rápido. Hemos ido un poquito rápido, pero más o menos tenemos claro más o menos cuál fue, ¿no? Las cosas más importantes. ¿Lo tenemos claro, chicos? Sí. ¿Sí? Bueno, lo habéis hecho muy bien, ¿eh? Lo habéis hecho muy bien, porque es un tema que es un poquito complicado, ¿no? Es interesante, pero es un poquito complicado, pues son muchos datos, muchas fechas y nos cuesta un poquito. Pero lo habéis hecho genial. Muy bien, chicos, pues ya está, hemos terminado. Despediros de los compañeros, decimos adiós. Adiós. Y nosotros pues nos vemos en otro podcast dentro de muy poquito. Así que hasta entonces, chao, chao.